2 ucranianos fueron rodeados por soldados rusos en una granja destruida por la artillería. Los hombres se vieron acorralados por 5 enemigos. Era un evento que ocurrió mucho antes de la invasión de Kursk, pero que tenía relación directa. Las vidas de los hombres afectados por los drones fueron determinadas por órdenes de generales. Reclutas jóvenes en Kursk fueron capturados o muertos tras ver esos instrumentos de guerra entrar a sus búnkeres. Los rusos tuvieron que lidiar con decisiones antiguas para colocar su artillería y finalmente detener parte de los avances enemigos. Columnas enteras fueron alcanzadas, arrojando vehículos fuera del camino. Jóvenes de ambos lados estaban muriendo o teniendo sus vidas destruidas, modificadas para siempre por las batallas en Kursk. El conflicto en Ucrania se estaba convirtiendo en una disputa para ver quién se desgastaba más rápido. En las recientes ofensivas, los rusos habían avanzado en dirección a Donetsk en los últimos meses. Sus avances diarios eran impresionantes. La estrategia principal era avanzar hacia Pokrovsk para cortar la línea de suministros ucraniana. Recién a principios de septiembre, los ucranianos finalmente lograron detener parte de los avances rusos. Lo mismo ocurrió cerca del pueblo de Nueva York, dominado por los rusos en agosto. En los avances hacia Toretsk, esto permitió que las tropas, que estaban a punto de ser rodeadas, tuvieran un respiro. Mientras tanto, la situación en Vuhledar empeoraba con el paso de los días. Después de 2 años de defensa contra tropas de élite rusas, la invasión de Kursk debería haber llevado a estas tropas rusas a avanzar. Para defender su territorio, Putin no lo consideró necesario. Algunos grupos incluso se trasladaron allí, pero aparentemente nada esencial. Según Oleksandr Syrsk, comandante en jefe ucraniano, al menos 30.000 tropas fueron desviadas de Donetsk y Zaporiyia. Syrsk definió los objetivos principales: evitar que Rusia usara Kursk como base para una nueva ofensiva, desviar las fuerzas de Moscú de otras áreas, crear una zona de seguridad, evitar bombardeos transfronterizos de objetivos civiles, capturar prisioneros de guerra y aumentar la moral de las tropas ucranianas y de la nación en su conjunto. De acuerdo con Zelensky, la estrategia de Kursk formaba parte de un ambicioso plan para la victoria, y era uno de los hechos que había impedido los avances en dirección a Pokrovsk por más de 6 días en septiembre, algo que parecía poco, pero de gran impacto al notar la velocidad y eficiencia de los logros rusos. Putin dijo que la ofensiva ucraniana en Kursk no tuvo efecto, y que, al llevar unidades bien preparadas a Kursk provenientes de otros lugares, Ucrania hizo que el avance de Moscú en Donbass fuera más rápido. Los campos de batalla siguieron llenos de sangre, mientras los políticos hacían afirmaciones sobre los resultados de sus soldados y las estrategias de sus generales. Jóvenes ucranianos como Oleksandr Baratey avanzaron por Kursk. Familias rusas de tradición militar tenían al padre y al hijo en la guerra, como era el caso de Evgeny y Arseny Okrimenko. En este último caso, la historia de estos hombres relacionaba Yarkov y Kursk de una manera que explicaba parte de lo ocurrido en ambos oblasts. Mientras ellos combatían, sus familias y las de tantos otros sufrían esperando noticias, o también cuando experimentaban el calor de la guerra cerca de casa. Evgeny Okrimenko, nacido en 1978 e hijo de militares, sentía orgullo por la tradición familiar. Fue con felicidad que comenzó a servir en las fuerzas de infantería motorizada del Distrito Militar Central. Después, ascendió mucho hasta convertirse en comandante en la 69A División de Fusileros Motorizados. Parte del 6º Ejército de Armas Combinadas del Distrito Militar Occidental, terminó siendo responsable de los combates en Kharkov, principalmente en la región de Kupiansk y Sinkivka.
Algunos dicen que también organizó las defensas en las fronteras, con orgullo de tener a su hijo sirviendo en la región. Los equipos de mortero de la Brigada 138, subordinada a la 69ª bajo el mando de Okrimenko, trabajaron contra las fuerzas ucranianas. Los soldados cargaron los proyectiles pesados para colocarlos en los tubos de lanzamiento. La caída de los disparos sacudió los árboles y las vidas de los ucranianos. Las tropas de Okrimenko lograron llegar hasta Sinkivka, donde comenzaron asaltos insistentes. En uno de esos, los rusos avanzaron en BMPs para intentar tomar la aldea, que tenía menos de 400 habitantes antes de la guerra. En 2023, los blindados pasaron bajo la nieve de diciembre y el humo de los bombardeos. Los Javelins de la 30 Brigada Mecanizada volaron desde las posiciones ucranianas, aterrizando sobre los vehículos llenos de soldados. Los cuerpos cayeron al suelo y los vivos saltaron sobre la nieve buscando refugio. Los restos humeantes de los blindados se esparcieron por los campos. Los rusos se amontonaron en las trincheras abandonadas, muchos de ellos jóvenes, desesperados por sobrevivir. Ese agrupamiento facilitó que los drones lanzaran granadas. La primera los hizo entrar en razón. Aquellos que aún podían correr lo hicieron, pero los heridos fueron blanco de nuevos ataques que los separaron de sus extremidades. Ese fue un invierno terrible para Okrimenko, quien envió a más soldados al ataque, esperando mejores noticias. En cierto momento, 2 escuadrones rusos lograron rodear a 2 ucranianos de la 30ª Brigada en una granja destruida en las afueras de Sinkivka. Las explosiones de las granadas y los disparos de las AKS hicieron que 3 de ellos corrieran a refugiarse en los cráteres dejados por la artillería. 2 aún intentaron mantener el cerco rodeando la casa destruida para encontrar una brecha y matar a los enemigos. Acorralados, intercambiaron disparos con los ucranianos y una granada explotó detrás de ellos. Los fragmentos, masajeando y calentando la espalda, destruyeron el valor de uno de los rusos, quien corrió a buscar protección. El otro, solo y ya sin municiones, buscó la misma protección. Viendo los disparos pasar por encima de sus cabezas, los otros 3 aliados intentaban mantenerse agachados. De la misma manera, los ucranianos se fueron reposicionando y sus proyectiles golpeaban el suelo, arrancando pedazos de la tierra congelada. Uno de los rusos fue alcanzado sangrando lentamente sobre la tierra oscura. El otro intentó alejarse, pero los disparos seguían siendo persistentes. Un ucraniano levantó el brazo y lanzó la granada con fuerza. Giró en el aire hasta caer en el agujero de los rusos, soltando la onda de muerte que cerró los ojos de ambos. El ruso, que iba detrás, comenzó a alejarse arrastrándose, aprovechando la distracción de su compañero aún vivo. Más adelante, era la desesperación de uno acostado al lado de un cadáver y la esperanza de otro al ver la oportunidad de correr. Una granada explotó en la tierra congelada, un ruso quedó acorralado y otro huyó. Los ucranianos salieron de la defensa para acabar con los enemigos. Los proyectiles perforaron la piel del hombre, haciendo que la sangre de un soldado corriera. Aterrorizado en sus últimos minutos de combate, el sobreviviente regresó con sus superiores para reportar otro desastre de los rusos. En ese pueblo donde estaban uno de sus BMP y 4 cadáveres. Okrimenko escuchó las noticias pensando en lo que reportaría al Kremlin y al mando del 6º Ejército de Armas Combinadas. Ese invierno, cuando llegó el verano de 2024 meses después, él estaba reorganizando la 69ª para los nuevos combates. Sus vehículos avanzaron sobre el terreno cubierto de lodo hasta una excelente posición. Bombardear a los ucranianos en Sinkivka, como si no bastara que el pueblo resistiera. Okrimenko enfrentó la nueva ofensiva en el norte de Kharkov a principios de mayo, donde luchaba el 6º Ejército de Armas Combinadas. Parte de sus tropas, más precisamente la 138ª Brigada de Fusileros Motorizados, parte de la 69ª División, ganó confianza con éxito en los primeros ataques. Después los ucranianos contraatacaron.
Okrimenko vio a sus hombres caer bajo los ataques de los drones de Kiev, cayendo cuando los kamikazes de la 14ª Brigada invadieron sus escondites. Vehículos rusos fueron perseguidos en los campos, ardiendo con cadáveres de jóvenes soldados dentro durante la noche. La persecución continuó. Okrimenko estaba al tanto de los informes de vehículos blindados de transporte y armas de artillería siendo consumidos por los drones. Ese verano, él mismo fue devorado por uno de esos ataques. El comandante dejó un legado con pocas historias de victorias. Uno de sus errores, según una fuente, fue estacionar parte de la 138A en la frontera de la región de Kursk. Entre esos hombres había muchos reclutas, incluido su hijo, Arsen, el Okrimenko de 22 años. Oleksandr Baratey no sabía que existía Arsen Krimenko. Lo que él conocía era su misión, algo que acababa de saber como parte de la 82ª Brigada Separada de Asalto. Su misión era invadir el territorio ruso de una manera que el mundo no esperaba. Así fue como avanzó con los hombres de su batallón. Sus vehículos cosacos atacaron a grupos de reclutas que apenas sabían qué hacer ante tanto fuego. Los jóvenes rusos fueron salvados cuando la 80ª Brigada de Guardias de la Infantería Naval intervino. Fueron sus disparos los que pusieron a los blindados ucranianos en llamas o los sacaron del camino. Oleksandr salió rápidamente de los vehículos y buscó refugio hasta que llegaran los refuerzos o el rescate. Arsen, por otro lado, vio con alivio que las tropas rusas empezaron a reorganizarse. Estaba entendiendo bien lo que era la guerra en la que murió su padre. Su servicio militar fácil ahora era perturbado por el sonido de las bombas explotando dentro de su nación. Era una suerte cuando los equipos de Mestava hacían ruido. El obús de 152 milímetros infundió aún más miedo y muerte en los ucranianos que estaban atacando. En la segunda semana de la invasión, los aviones despegaron mientras Arsen se preguntaba cuándo los reclutas serían reemplazados por tropas más experimentadas. Tenía esperanza, pues los Su-34 ya estaban sobrevolando las nuevas líneas de combate y lanzando bombas FAB contra los invasores. Entonces habría una acción más dura. Los ucranianos ya estaban avanzando hasta el punto de que su presencia fue registrada al norte de Sutsa en la aldea de Kremyanoy. Se activaron los MLR para detener ese avance. Los aviones también soltaron sus bombas en los bosques donde los enemigos se escondían. Los drones Lancet hicieron sus ataques en picada para silenciar los cañones de los tanques ucranianos. El problema era que seguían llegando reportes sobre las brigadas de Kiev en diferentes puntos. Ellos continuaron hacia Korenevo de forma constante. Se enviaron fuerzas para proteger las aldeas, pero los ucranianos impusieron fuego de artillería sobre el equipo que estaba siendo transportado. Muchos fueron alcanzados, lo que dejó el fuego señalando la derrota de esas unidades en los bosques de Kursk. Arseni no tenía la autoridad de su padre para sacarlo de ese infierno. Vio los mensajes que mostraban cuántos reclutas murieron o fueron capturados y las historias sobre los ucranianos acercándose cada vez más a su posición, sin que nadie viniera a reemplazarlo. Cuando los drones descendieron sobre los puestos de combate, las explosiones asustaron a todos. Una cosa era verlo en el celular, otra era sentir cómo se sacudía un tanque. Bajo el impacto del dron, los equipos desaparecieron o quedaron retorcidos en medio del humo. Las construcciones no servían de nada. En medio de la violencia del ataque, no había escondite que ocultara a los hombres. Los drones entraron por todas partes, mostrando su presencia en forma de fuego. Quien estaba en campo abierto sintió el impacto directo en la piel. Arsen desapareció en uno de esos ataques. Durante días, la madre esperó su nombre en la lista de los capturados, pero después llegó el mensaje frío y seco de que su hijo había perecido. Era una alma más esperando para siempre en las fronteras de Rusia, en Kursk. El ucraniano Oleksandr Baratey no se enteró de eso, mucho menos del sufrimiento de la madre de Arsene.
Ahora, sin hijo y sin esposo, perdidos por la violencia de la guerra, Oleksandr sabía que debía continuar con su vida. Estuvo al borde repetidamente. Nacido en 1997 era padre y tenía que regresar a casa. La hija y la esposa no se pusieron nada contentas. Cuando fue convocado, en mayo de 2024 fue entrenado y de electricista terminó como soldado. En la misión de invadir Kursk acompañé a los hombres de la 82ª Brigada que avanzaron al norte. Uno de sus principales objetivos era Koreneus. La misión no era fácil. Los tanques continuaron con sus disparos, intentando debilitar a los rusos. Koreneus estaba bien protegida. Los tanques ucranianos enviados al ataque fueron interceptados rápidamente por los drones. Era difícil avanzar cuando las bombas FAB 3000 caían en los bosques donde se escondían, detonando todo lo que estaba vivo en cientos de metros. Las armas rusas se preparaban constantemente para intentar detener cualquier cosa que se moviera. Bajo las órdenes de Kiev, el Yatsint S lanzó 152 milímetros de furia contra los avances ucranianos. Los pilotos de drones debían hallarlo para despejar el camino y evitar molestias a las columnas. El equipo y uno de sus operadores fueron destruidos en el fuego. En el bosque, las máquinas de guerra ucranianas llenaron de fuego las zonas controladas por Rusia. El Sivalka VM-8 lanzó proyectiles termobáricos para incendiar los cuerpos de los hombres, dejando sus cadáveres carbonizados dentro de las trincheras o junto a equipos destruidos. Las tropas rusas, que intentaron un movimiento rápido con sus ATGM, fueron atrapadas por los drones en medio del camino. El camino hacia Korenevo quedó abierto. Poco a poco los ucranianos entraron en la ciudad, pero todavía era difícil avanzar. Una estrategia fue intentar un flanqueo en dirección a Shepetukivka. Oleksandr siguió con el batallón, abriendo camino y alejando a los adversarios. Un ruso que intentó salir de la región usando una moto fue perseguido por los drones. Un enjambre lo siguió. El primero se acercó a la moto hasta llegar tan cerca que el soldado, desesperado, cayó al borde del camino. Se levantó sin sentir el dolor de la caída. Movido solo por las ganas de sobrevivir, el dron lo rodeó mientras él esquivaba los disparos. Dakar. El ruso tropezó en medio de la desesperación y recibió la explosión. Otro dron del enjambre grabó sus restos calcinados. El escuadrón de Oleksandr logró llegar a una aldea donde buscaron refugio en una casa. Antes de avanzar a Sheputkivka, no notaron el dron ruso que planeaba su muerte con kamikazes. La amenaza descendió hasta la casa. La ola de fuego arrasó con los cuartos, llevándose la vida de Oleksandr Sheputkivka. No se tomaría hasta inicios de septiembre de 2024. Partes conquistadas de Korenevo se perdieron en esa misma época. ¿Qué pasó con las columnas que empezaron? Avanzan con fuerza hacia Snagost. El 10 de septiembre, el 51 o Regimiento de Guardias Aerotransportados puso las orugas de los equipos para aplastar la tierra y los motores para rugir en dirección al asentamiento. Las máquinas dejaron las carreteras y entraron a los campos para evitar minas. Sus cañones tronaron contra las fuerzas oasmianas, surgió humo y polvo. Huyeron entre las casas, destruyendo las construcciones, en busca de las vidas enemigas que pretendían quitar. Aprovecharon que los ucranianos no habían tenido tiempo de mejorar sus defensas. Los proyectiles volaron por Snagost, imponiendo la violencia de la guerra con aún más firmeza dentro de la nación rusa. Las piezas de destrucción se ensamblaban formando el rompecabezas de ruinas que mostraban el conflicto. El ataque violento rodeó a soldados ucranianos y los obligó a rendirse. Los hombres levantaron las manos frente a los rifles del Kremlin, sorprendidos por el momento en que las columnas invadieron el asentamiento. Cuando su función era atacar Kurenevo y sus líderes no habían dado órdenes para mejorar las defensas, los rusos lograron posicionarse dentro de parte de las líneas ucranianas, alejando a las tropas enemigas de Kurenevo.
La bandera fue izada en la aldea al mismo tiempo que comenzaban nuevas noticias en el oeste. Esa contraofensiva rusa comenzó con un nuevo ánimo, con las fuerzas del Kremlin avanzando con sus tanques en dirección a Gordeyevka e Ivne Sapnoye. Aparentemente esas defensas fueron retomadas. Durante los combates, los tanques de la 155ª Brigada de Infantería de Marina dispararon contra los enemigos, haciéndolos huir en los asentamientos de la región. La presión contra los ucranianos venía ahora desde Kurenevo, en el norte, y también desde Grushkovo, en el oeste. Estos avances rusos no ocurrieron sin resistencia. El 51º Batallón de Infantería de Marina ucraniano estaba allí cuando los infantes de marina rusos de la 155ª desembarcaron para intentar avanzar aún más. Los drones vagaban por el cielo vigilando a estas tropas en los caminos, los enemigos se movían por el pasto. La protección de la línea del tren se volvió un punto focal en las disputas entre rusos y ucranianos. Los infantes de marina del Kremlin terminaron amontonándose y distrayéndose, dando oportunidad para que el dron kamikaze descendiera entre ellos. Uno de los hombres huyó aterrorizado, pero el otro fue alcanzado de lleno en la espalda. Las esquirlas volaron entre los rusos. Los sobrevivientes retrocedieron con el cuerpo pesado por las heridas y la mente afectada, dejando atrás los cuerpos de sus compañeros. Parte de los ataques rusos ocurrieron en Komarovka para crear un nuevo avance y retirar a las tropas ucranianas del norte. Durante un ataque que destruyó parte del avance ucraniano, un dron encontró un MRAP abandonado por los soldados de Kiev. El kamikaze intentó eliminar por completo cualquier posibilidad de que fuera utilizado. Posteriormente, ese vehículo ardía en la carretera, mientras otras amenazas se cernían sobre los ucranianos. El MTLB era un vehículo blindado de transporte de tropas desarrollado por los soviéticos en los años 60 y era ucraniano. El kamikaze intentó eliminar Los soldados ucranianos empezaron a copiar el artículo, describió que lo presionamos. Museo Pustedo de la OVDA. Inconsistencias. Aumentaron en los últimos meses, todavía no tenían ni de lejos la frecuencia de uso de las FAB, pero eran bombas con buena precisión encaminadas a romper la resistencia rusa. En Komarovka, las explosiones destrozaron paredes y cuerpos de soldados, enterrando a tantos hombres en el suelo de su propia nación. Poco después, hubo noticias de que esa ofensiva de la 155 tendría que lidiar con otro problema. Los ucranianos cruzaron la frontera de Kursk justo en su retaguardia, lo que indicaba que tendrían que lidiar con dos frentes de combate. Los mapas mostraban las ganancias y pérdidas de ambos lados, marcando con diferentes colores los lugares donde los cadáveres de los jóvenes yacían. Las líneas cambiando en las pantallas de los observadores de la guerra o de los estrategas. Nunca mostraban la realidad exacta, significaban cada cambio diario, las miradas desanimadas en los días en que no había cambios en las líneas de combate. No detectaban que incluso esa estancación significaba avances significativos en el ciclo de violencia, vida y muerte existente en la guerra. 100